¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos transmitiendo en este momento precisamente para toda la gente que se quiera sumar y que conozcan precisamente este tema que traigo el día de hoy. Traigo un invitado especial, perdón, el cual ya nos ha acompañado previamente, ya nos ha explicado ciertos temas muy relacionados, pero que sí pueden impactar la vida de todos y es del cual he aprendido y sobre todo también disfruto mucho por los contenidos que genera, porque tiene como esta mezcla, ¿no? Entre la información, pero también la otra parte que es como generar la curiosidad y el interés en saber más. El tema de hoy vamos a hablar de este concepto del doble cuántico. Y esto lo tomo como referencia precisamente del libro Aperturas Temporales de el doctor Garnier Mallet, donde tiene otros libros como El Doble y tiene otros dos, creo que acá, bueno, uno que sacó, luego uno muy reciente que acaba de sacar, pero sobre estos dos, pues es la temática central, ¿no? Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el autor, y esta persona que viene aquí, pues prácticamente a adentrarnos al tema, pues tiene su canal, van a ver inmediatamente de qué se trata, y nos va a explicar, digamos, a detalle o a un mayor nivel de detalle en qué consiste este concepto del doble cuántico, cómo entenderlo, cómo interpretarlo, cómo hacer uso del mismo, ¿no? Que viene siendo algo importante y por qué viene siendo relevante. Así que sin más preámbulos, sé que quieren conocer toda esta información, así que déjenme, traigo inmediatamente a mi buen amigo y colega del canal Strategic 11. ¿Cómo estás, amigo? Hola Salvador, te agradezco de nuevo por la invitación, por invitarme a tu espacio, a tu canal, a tu podcast. Para los que no saben, ya habíamos grabado un podcast con Salvador sobre los conceptos generales de la energía sexual masculina. Entonces, pues si desean más información sobre el tema, el video va a quedar o en el comentario fijado o en la descripción de este video. Correcto. Y aquí el tema que te digo que nos atañe mucho, yo lo saco a relevancia porque de pronto, ¿no? Yo estaba pues en YouTube y me salen recomendaciones, me salen cosas y yo estoy suscrito a tu canal. Entonces de pronto empezó a aparecer esta cuestión. Tú hablaste de un tema, no directamente el doble cuántico, pero empezaste a sacar referencia. Y algo que yo le había comentado a Julián hace ya bastante tiempo era que si él podía preparar, digamos, pues algo que nos mostraron, nos enseñaron un poquito más sobre este tema, ¿no? Es decir, este aspecto del doble, ¿no? Y la parte, pues, muy relacionada hacia la física cuántica, el desdoblamiento del tiempo, y en fin, cosas que pueden ser un poquito más complejas, pero que a la vez, pues, vale la pena que la tengamos en el radar. Entonces, sobre todo esto, mi estimado, ¿cómo deberíamos empezar a entender esto? O sea, ¿por dónde empezamos? Sí, en efecto, como dices, pues antes de comenzar, me gustaría mencionar que, pues así como tú lo dijiste, este es un tema que es difícil, digamos, de abordar desde la lógica. Pues como vamos a hablar sobre el mundo cuántico, del comportamiento de estas partículas subatómicas, que básicamente pues son el fundamento de lo que nos compone, de lo que nos compone tanto a nosotros como como a lo que consideramos como realidad. ¿Por qué digo que lo que consideramos como realidad? Porque lo que vemos y, o sea, lo que percibimos, lo que perciben nuestros cinco sentidos, solo es una porción diminuta de lo que realmente es la realidad. Entonces, pues, el mismo Albert Einstein cayó consternado cuando se adentró en este mundo de las partículas subatómicas y ahí fue donde, pues, nació la famosa frase en donde dice que Dios no juega los dados, pero esa frase nace como de la imposibilidad de comprender de una forma lógica el comportamiento de estas partículas. A lo que después Stephen Hawking creo que fue que le respondió que Dios sí juega a los dados, sino que a veces nos confunde tirando estos dados en una dirección en la que no podemos verlos, ¿sí? Entonces Stephen Hawking estaba diciendo, bueno, hay cosas en el universo que simplemente no podemos comprender cuando le respondió Albert Einstein que Dios sí juega a los dados, pero los tira en un lugar donde no podemos verlo. Entonces, sacaba también acotación de que la lógica no alcanza, digamos, a llegar a ciertas porciones de los fundamentos de lo que conocemos como realidad, ¿sí?
Entonces, antes de iniciar con este concepto del doble cuántico, debemos tener presente que no sabemos absolutamente nada sobre el universo. O sea, lo poco que sabemos se lo debemos a la tecnología que nos ha permitido observar una pequeña porción del espacio infinito en el que habitamos. Entonces, a medida de que este procesamiento de los ordenadores va creciendo, vamos descubriendo cada vez más y obteniendo información de cada vez más porciones de este espacio cósmico en el que habitamos. Pero pues en realidad sí estamos muy limitados tanto por la parte tecnológica como por la parte de nuestro entendimiento lógico, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que se conoce como el doble cuántico se abstrae del comportamiento de los fundamentos de lo que nos compone y de lo que compone a todo lo que nos rodea, que son, como lo mencioné en un principio, estas partículas subatómicas. Entonces el comportamiento de estas partículas, aunque se sale de las limitaciones de nuestra lógica, ciertos experimentos nos arrojan indicios de lo que ocurre a niveles subatómicos con la materia y pues en las grandes distancias del espacio, ¿sí? Entonces, según las investigaciones de la física cuántica, estas partículas que nos componen pueden estar en varios sitios a la vez, comportándose de manera diferente, ¿sí? Entonces, las investigaciones sobre eso nos lleva a los universos paralelos. Y estas investigaciones mencionan que en las grandes distancias la materia desarrolla ciertos patrones de repetición y entre más grande la distancia, el patrón se repite con mayor exactitud. ¿A qué voy con esto? Pues para que se entienda mejor, porque yo sé que esto es un poco enredado. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay muchas piedras o rocas, puede ser una cascada, puede ser un lago, si yo cojo una piedra y me voy a buscar una similar, no la voy a encontrar ahí mismo, pero si yo me adentro en el espacio de donde me encuentro y me sumerjo en sus profundidades, es decir, me pongo a explorar, lo más posible es que encuentre una piedra muy parecida a la que escogí, ¿sí? Y esto también pues se puede como ejemplificar cuando, por ejemplo, vemos a alguien que se parece a nosotros en un país súper lejano, por ejemplo, en Bangladesh, o no sé si te ha pasado. A mí sí, de hecho, a veces me dicen, ay, vi a alguien muy parecido a ti, vi a alguien muy parecido a ti, pero en otro país, por allá en Indonesia, no sé, en una distancia súper, súper enorme. Uh-huh. Entonces esto confirma esa teoría que dice que en las grandes distancias la materia se tiende a repetir, ¿sí? Entonces en este tema de los universos paralelos a lo que voy es que en este universo, yo ahorita estoy hablando contigo, digamos, tú me estás haciendo la entrevista, por decirlo de alguna manera, pero en otro universo yo soy el que te está preguntando a ti cosas y te está haciendo la entrevista. En otro universo yo puedo ser un gimnasta o yo soy un gimnasta. En otro universo tú eres un, no sé, un presidente de algún país, ¿sí? Uh-huh. Entonces en el gran espacio cósmico, estas posibilidades como son infinitas, mejor dicho, caben todas las posibilidades. Yo en este universo estoy acá hablando contigo, pero en otro universo estoy haciendo cosas, en otros universos estoy haciendo cosas en simultáneo a lo que estoy haciendo, digamos, en este momento. Y pues esto no me lo estoy inventando yo, esto nace del comportamiento de estas partículas subatómicas y pues nosotros somos un compilado de estas partículas, por eso pues así como ellas se comportan, nosotros también nos comportamos, digamos, en las grandes distancias del espacio cósmico infinito. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, sí, quería más que nada como tratar de captar yo esta idea, porque lo que me está diciendo me estoy quedando con algo, es decir, si nosotros analizamos las partículas a nivel subatómico, pues bueno, digamos que es donde entra este principio que el electrón, según recuerdo, puede estar en simultáneo en dos lugares distintos. O sea, que en era muchos. como parte, bueno, muchos, sí, es decir, que era como esta facultad que se había descubierto. Exacto, Entonces, sí. si entendemos eso, digo, más que nada como tratar de aterrizarlo,
electrón, al final, cuando se revisa o se analiza o se trata de descomponer, pues se da, digamos, se concluye, ¿no? O por lo menos hasta este momento, que el electrón está compuesto, digamos, de cuerdas o algo que lo hace vibrar a cierta frecuencia, ¿no? Sí, Entonces, para también la gente le quede un poquito más claro, sino si al final la materia, porque toda la materia está compuesto de esto, o sea, al final, en esencia, ¿no? De ahí parte el átomo y luego el átomo parte la molécula parte la materia, etc. Entonces, lo que tú la mencionas, célula, pues, sí. tendría mucho sentido en el hecho de decir que si, pues, esa partícula diminuta, esa misma partícula de la cual estás compuesto tú, pues también puede componer a muchos elementos, digamos, o muchos otros tú distintos, ¿no? Digámoslo así, Exactamente. ¿sí? Sí, es En así. otros planos o en otros lugares. En universos paralelos, sí, lo que dices es verdad. Cuando se comprobó esto fue gracias a que los científicos lograron dividir estas partículas para como adentrarse en su comportamiento, porque si analizamos la materia ya en sí, como algo ya constituido, como lo decías, primero está la cuerda, después está el corpúsculo, la partícula, el átomo, la molécula. Pero si analizamos, digamos, ya la materia en sí, no, pues obviamente no nos va a arrojar este resultado, estos resultados que estamos hablando. Como te decía, esto se analizó dividiendo estas partículas y estas nos mostraron eso según su comportamiento. Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos hablando, esto pues nos arroja que existen copias indefinidas de nosotros. No se puede decir, bueno, existen 100 copias mías, ¿no? Porque es que el universo es infinito. El universo es infinito y si algo es infinito, pues la repetición de lo que compone la materia también en ese orden sería un número indefinido de copias de nosotros y de todo lo que nos rodea. Y estas copias se comportan de diferentes maneras según su percepción individual de la realidad que experimentan. Como te decía, en otro universo yo puedo no saber muchas cosas, pero en otro universo yo puedo saber más cosas de las que sé en este momento. Entonces esto también, bueno, esto nos lleva al doble cuántico, pero sigamos explorando el tema del multiverso. Eh, entonces, apoyándome en la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, ya vamos para el doble cuántico. No estamos hablando todavía del doble cuántico, estamos hablando del multiverso y de las copias repetidas de nosotros, pero es que esto es un concepto que está relacionado con este concepto del doble cuántico. Entonces, partiendo de la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, la cual afirma que habitamos una matriz informacional de tipo holográfico que contiene todas las dimensiones espaciotemporales, estas copias repetidas de las que estamos hablando, repetidas en número indefinido de veces, son una proyección de este yo cuántico, que es el yo dimensionalmente más grande, ¿sí? Que si tuviera que definirlo, no lo haría como un ser o como una persona, yo lo definiría más bien como una serie de posibilidades infinitas que están disponibles para nosotros todo el tiempo, ¿sí? Pero debido a que, pues, en la dimensión en que habitamos en un espacio de 3 dimensiones, pues solo podemos experimentar una realidad de esta serie de posibilidades infinitas, ¿sí? Entonces ahí esto nos lleva, bueno, ¿qué clase de realidad quiero experimentar yo? ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, esta realidad que experimentamos corresponde al efecto o al resultado de nuestro estado predominante. ¿Qué es el estado predominante? El estado predominante prácticamente es nuestro nivel de conciencia, es todo lo que pensamos y creemos que es verdad, ¿sí? Entonces, nuestra realidad la experimentamos dependiendo de este nivel como de percepción que tenemos de la realidad. Entonces estas copias también tienen sus propios niveles de conciencia y también se conectan con este yo cuántico de diferentes maneras y hasta con nosotros. El doctor Jean-Pierre Garnier también habla sobre
que se comparte información, tanto nosotros con el yo cuántico, como nosotros con estas otras copias de nosotros, porque pues recordemos que cuando el Big Bang se produjo, todo lo que emanó de eso está conectado. Entonces, partiendo de ese hecho, estamos conectados con estas copias infinitas de las que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Tenías una...? Sí, no sé si puedes reafirmar un poquito el concepto que mencionabas del yo cuántico, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el yo cuántico y las otras copias que existen? El yo cuántico es el yo dimensionalmente más grande. Uh-huh. Es el que es en donde emanan todas estas copias, porque estas copias, como te mencioné ahorita al principio, son un efecto de cómo se comporta la materia en las grandes distancias, pero estas copias son una emanación o serían una emanación de este yo multidimensionalmente más grande. Pero pues dime. No, y esto nos incluye a todos, es decir, nosotros somos una copia al final, o sea, Exacto. es decir, formamos parte de ese ecosistema. Exacto. Y en otros universos, pues debe haber porciones de nosotros que saben que también hay copias de ellos y otros que lo ignoran completamente. Pero sí, según estas teorías, igual esta teoría al principio, al científico que la postuló, que no me acuerdo el nombre, no me sé el nombre, lo tildaron de loco, lo tildaron de loco porque pues esto obviamente trasciende todas las limitaciones del pensamiento lógico, pero pues las investigaciones y la tecnología ha llevado a la ciencia a aceptar esta teoría de las múltiples copias y del multiverso, ¿sí? Sí, porque al menos no es algo que se pueda negar. Es decir, a lo mejor no te vas a encontrar a tus otras copias aquí, pero en la teoría, digámoslo así, bajo el aspecto científico, da pauta para que eso no pueda ser una no verdad, ¿cierto? Exactamente. Y digamos, sería muy difícil encontrarnos con una copia de nosotros porque, como te dije, en las grandes distancias es que se producen estos duplicados. Entonces no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de años luz. Estamos hablando de 1000 años luz, 200 años luz. Estamos hablando de universos paralelos, ni siquiera, o sea, si tratamos de dimensionar lo que es otro universo, la distancia de este universo con otro universo, pues nos quedamos cortos porque de hecho no conocemos los límites de este universo en el que habitamos. Es decir, no hay una pared que diga, bueno, hasta acá termina el universo y acá sigue otro, no. Son distancias, por eso la probabilidad de que nos encontremos con una copia exacta de nosotros, pues es casi cero, ¿sí? Y aquí nada más para reafirmar el concepto del yo cuántico. Bueno, me gustaría dos cosas. Primero, ¿nos explicas otra vez esta parte de por qué tiene que basarse en la distancia? El ejemplo de la piedra que pusiste. ¿Por qué cerca, cuando tú coges una piedra, alrededor no es que podamos encontrar piedras similares y si nos alejamos sí? Sí, esto es una ley que descubrió la ciencia en cuanto al comportamiento de la materia en las grandes distancias. Y el ejemplo de la piedra, eso lo vi en un documental hace mucho tiempo, no me acuerdo en realidad con exactitud, pero me acuerdo que el presentador pues era un físico y dio ese ejemplo que cogió una piedra y dijo, bueno, si me voy lejos voy a encontrar una similar, pero si me voy más lejos voy a encontrar una exactamente igual. Entonces pues estamos hablando de distancias cósmicas, de distancias donde no hay límites. Entonces ahí él estaba explicando ese contexto del multiverso con el tema de las piedras como para que se entendiera mejor, para poner en contexto de una forma más sencilla y pues ahí fue donde yo en realidad lo entendí porque si nos vamos a la teoría, a las ecuaciones y a los modelos matemáticos, pues ya es muy difícil para una persona que no es astrofísica o estudia la física de partículas comprender ese tipo de conceptos. Y la otra Bueno, pregunta era para reafirmar la parte del yo cuántico, otra vez. ¿Cuál viene siendo la diferencia? O más bien, ¿cómo tendríamos que entender nosotros por qué el yo cuántico, yo lo entiendo así como me lo estás diciendo, digamos que el yo cuántico está aquí arriba y todas las copias y todo lo demás, pues estamos todos partiendo de este mismo. Y digamos que todo digamos, aquí está el conocimiento completo. Ajá, la fuente. Partecitas de este conocimiento, más o menos.
Sí, es así. O Ok. sea, pues en ese orden, todas las copias que emanan de ese yo cuántico se conectan con él de diferentes maneras, ¿sí? Ujú, Y eso depende, pues obviamente, de su nivel de percepción o sea, en resumidas cuentas, todos nos conectamos con esta emanación, pero ujú, unos lo hacen de forma consciente y otros lo hacen de forma inconsciente. ujú. Entonces, pues de hecho para allá iba. Ok, Y ahí es bien. cuando Para se mi tema. produce, ahí es cuando se produce el intercambio de información, de esta información que emana de este concepto del yo cuántico. Y la forma de comunicarnos con él es mediante la quietud. Bueno, se produce mediante varias posibilidades o se puede producir mediante varias posibilidades, principalmente en estados de trance o meditación profunda, es decir, cuando la mente está quieta, podemos abstraer diferentes porciones de información de este yo multidimensionalmente más grande. Cuando dormimos, es decir, cuando soñamos, no sé si te ha pasado que sueñas algo y después vives algo similar a lo que has soñado en tu realidad de 3 dimensiones. También esto se produce, en este intercambio de información se produce cuando dormimos y bajo los efectos de algunas sustancias que alteran la percepción o los niveles de conciencia y pues abren la posibilidad de ingresar a otros planos de percepción. Y un ejemplo de la vida real es cuando John Lennon y George Harrison, los integrantes de los Beatles, eh, la primera vez que probaron el LSD. Y a raíz de esa experiencia surgió el álbum Revolver y su famosa canción Yellow Submarine. Entonces, según esto, ellos abstrayeron cierto tipo de información y no fueron los únicos, abstrayeron cierto tipo de información gracias a que consumieron esta sustancia, pero pues sin embargo vale aclarar que esto no es una invitación a ingerir ningún tipo de sustancia alucinógena, pues si bien algunas pueden llevarnos a alcanzar estados más elevados de conciencia temporalmente, eh, el doctor David Hawking en su libro El poder contra la fuerza advierte sobre el alto precio que recibe el ser humano por tomar este tipo de atajos y este precio pues es la adicción. Entonces pues si bien sí se pueden alcanzar niveles más elevados de conciencia con este tipo de sustancias, pues no, yo no lo recomiendo, no lo menciono para recomendarlo, sino pues simplemente como modo informativo porque pues ya cuando alguien no se controla paga el precio de la adicción y bueno, eso lleva problemas aún mayores. En cuanto a la transmisión de información de este doble cuántico a través de los sueños, también tenemos a Nikola Tesla, quien soñó con la corriente alterna, Salvador Dalí, el famoso pintor surrealista, quien llamaba a la mayoría de sus obras fotografías de sueños pintadas a mano. Prácticamente él decía que él veía estas imágenes de los relojes derretidos que pintaba, los veía en sus sueños y las plasmaba en sus obras de arte. Abraham Lincoln también soñó viéndose a sí mismo en un ataúd y días más tarde después lo asesinaron y bueno, tenemos muchos casos como Google, que fue cuando Larry Page, el fundador, soñó que podía crear un negocio descargando toda la web en sus computadoras. Entonces, no sé si te ha pasado que, digamos, en un sueño recibes información que luego dices, que luego experimentas en este mundo de 3 dimensiones. Obviamente es difícil como hacer esa conexión del sueño y la realidad, pero muchas veces el mensaje es tan profundo que el que se nos da en el sueño que sí podemos tener pistas de cómo actuar o cómo no actuar en nuestra realidad. Sí, de hecho, si me permites una pequeña complemento, ¿no? De lo que dices. Sí, la parte de, o por lo menos la teoría, según lo que manifiesta, lo que dice el científico, ¿no? Jean-Pierre Yanel Mallet, es Sí, que nosotros cuando dormimos, pues todos soñamos, ¿no? Todos, es algo que siempre está ahí.
Sin Sí, embargo, hay una característica muy común que es cómo te despiertas al día siguiente. Y él mencionaba algo así, ¿no? Si tú te levantas al día siguiente como descansado, emocionado, feliz, contento, él mencionaba algo, es como que tú estableciste conexión, ahora sí, con la parte de este doble, ¿no? El doble, obviamente, para entender todo esto, el doble cuántico viene siendo pues la fuente, ¿no? Prácticamente de la que emanamos las personalidades que tenemos. ¿Vamos bien hasta sí, ahí? Sí, sí, entonces, cuando nosotros tenemos un problema, una duda, algo que queramos resolver, alguna pregunta, pues si en la noche hacemos como este ritual que ya nos explicarás, eh, hacia poder conectarnos con esta fuente, sí, sí, pues sí. es cuando nosotros, digamos, recibimos la respuesta. Pero, Información, sí. pero la recibimos más, muchas veces es más a manera de intuición, ¿cierto? Es como más, como de corazonada, como que esto me late, como que es por aquí, como que más que Sí. tener como una idea así, una visión futurista de las cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que no es como, es un lenguaje diferente. Ujú. Entonces, el yo cuántico no se comunica con nosotros mediante palabras, no nos va a decir, no haga esto, o haga esto, o hágalo así, o hágalo de otra forma, no. Él se comunica con nosotros en un lenguaje multidimensional, de otra dimensión. Entonces hay personas que son más como susceptibles a captar ese mensaje a través de ese lenguaje y hay otras personas que simplemente están totalmente desconectadas de los fundamentos de su realidad. No estoy criticando a nadie, no estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente hay personas que están más conectadas con ese yo alterno y reciben esa información de manera y la entienden de manera más clara, como decías, no Ujú. es mediante la intuición, mediante presentimientos, mediante, bueno, un lenguaje que trasciende las limitaciones del pensamiento lógico. Por eso desde un principio decía que este tema, para abordarlo de la lógica, para abordarlo desde las limitaciones de la lógica, pues se queda corto y pues algunas personas dirán, no, esto es mentira. Pero Claro. pues si uno se va a los fundamentos de cómo funcionan las cosas y se adentra, puede descubrir que hasta que es verdad por medio de la lógica, pero pues ya tiene que conocer muchos conceptos para llegar a esto. Ujú. Entonces, hablando de este intercambio de información, este intercambio se produce todo el tiempo. O sea, no se produce simplemente cuando dormimos, pero, pero esta información no llega a nuestra mente consciente debido a que pues la naturaleza de la mente es que es dispersa, ¿sí? Hay mucho caos mental diario en la mayoría de personas. Entonces, pues no sé si sabías que diariamente tenemos alrededor de 60.000 a 80.000 pensamientos eh, como retumbando en nuestra cabeza. Sí. Y este caos mental, pues desafortunadamente influye en lo que experimentamos como realidad. Ujú. Entonces, si yo tengo 80.000 pensamientos rodando en mi cabeza, pues es difícil que reciba información acerca de algo que quiero lograr o que me acerque gradualmente a ciertas posibilidades. Claro, porque Entonces, se mezcla todo. exacto, exacto. Entonces nuestra mente es una poderosa herramienta que juega en su mayoría en nuestra contra. ¿Por Ujú. qué? Porque no tenemos control de ella. Pero ¿cómo sabemos que no tenemos el control de ella? Porque no tenemos la claridad de lo que realmente queremos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que realmente quiero, pues no puedo enfocar mi energía en ninguna dirección, en absolutamente ninguna dirección. En ese orden, ese caos de ideas y todo este caos mental que origina estos más de 80.000 pensamientos diarios, es de hecho información que llega a nosotros a raíz de nuestro estado predominante. Vuelvo a hablar del estado de conciencia o el nivel de conciencia o el estado predominante. Entonces, si yo vivo en un estado predominante de preocupaciones, ansiedad, miedo, entre otros estados similares, pues voy a recibir información que alimente estos estados que son un subproducto de mi estado predominante y por lo tanto pues voy a seguir experimentando estos estados de una forma indefinida hasta que tome conciencia de mis procesos
mentales, es decir, de mi pensamiento de emoción. Dime. Me gustaría que reafirmaras esa idea porque creo que viene siendo uno de los problemas más tangibles, o por lo menos que la gente más puede manifestar, todos, que es cómo nos sentimos. O sea, porque Ajá, tú estás ahí ratificando eso, ¿no? Es decir, vamos, todo esto empieza como a hilarse. Eh, ¿Qué pasa con estas sensaciones? Es decir, si sentimos miedo, ansiedad, de alguna manera preocupaciones. nerviosismo, preocupación, que al final pues se deriva de lo que estamos pensando también, es decir, Ajá, pues cuáles son los pensamientos predominantes que tenemos y esto de alguna manera nos hace sentir de cierta forma. ¿Qué es lo que exacto. pasa si se supone que las respuestas están ahí, porque al final, digamos, este doble cuántico sabe lo que es lo mejor para nosotros, pero porque conoce, digamos, la información completa, Claro. eh, ¿por qué resulta tan difícil? Es decir, ¿por qué puede resultar tan complejo tener un dominio de estas emociones si en teoría, digámoslo así, o lo que la teoría nos dice, realmente debería ser muy simple? Sí, eso va más que todo como en el control que yo tengo sobre mis procesos de pensamiento y procesos emocionales. Entonces, digamos, según la ley del desdoblamiento del tiempo del doctor Jean-Pierre Garnier, si yo pienso en algo, fabrico la consecuencia de mi pensamiento, ¿sí? Pero la mayoría de personas no saben esto. Entonces dejan que su proceso mental simplemente ocurra sin tener ningún control, lo que me decías, que a veces nos sentimos preocupados, ansiosos, lo que no está mal. O sea, yo no estoy diciendo que sentirse preocupado, ansioso o tener miedo esté mal. De hecho, el miedo es un mecanismo de defensa. Te digo cuál es el problema. El problema es cuando esto se vuelve nuestro estado predominante, Claro, en el eso. que yo en todo el tiempo estoy ansioso, estoy miedoso, estoy preocupado. Ese es el problema. Cuando esto se vuelve mi estado predominante, pues voy a seguir experimentando más de esto. Uh -huh. Cómo romper como ese ciclo? Pues haciéndome consciente de mis procesos mentales, haciéndome consciente de cómo yo me siento, cómo yo me estoy sintiendo cuando realizo ciertas actividades. Si ciertas actividades me hacen sentir de una forma que no quiero, pues debo evitarlas o enfrentarlas o debo hacer algo como para romper este ciclo. Entonces el doctor Jean-Pierre Garnier decía que si yo pienso en algo, fabrico la consecuencia de mi pensamiento y esa consecuencia es una realidad potencial que se va solidificando o manifestando, por así decirlo, a medida en que yo alimento ese pensamiento o lo vuelvo mi estado predominante. Entonces nuestro estado predominante es nuestra casa, nuestra morada, nuestro nivel de conciencia, ¿sí? ¿Puedes repetir eso? Así, tal cual. Lo que mencionaste que dice ¿El Jean-Pierre Garnier. doctor? Uh -huh. Bueno, el doctor dice que, bueno, y no es solo porque el doctor lo diga, de hecho, esto es muy fácil de experimentar, simplemente lo estamos tomando como base para mostrar esta realidad, pero cualquiera lo puede experimentar. Entonces el doctor dice que si yo pienso en algo, fabrico la consecuencia de mi pensamiento y esa consecuencia es una realidad potencial, ¿sí? Se vuelve una realidad potencial. Y esa realidad potencial se va volviendo cada vez más real a medida en que yo alimento ese pensamiento y emoción y lo vuelvo pues mi estado predominante. Entonces, en resumidas cuentas, nuestro estado predominante es el que crea nuestra realidad, ¿sí? Entonces, cuando mi estado predominante es un caos mental que no está bajo mi control, pues como decía anteriormente, mi energía se desperdicia y me vuelvo una víctima de las circunstancias que yo mismo he creado como un proceso inconsciente y eso me pasaba a mí. Entonces, digamos, yo creaba cosas de forma inconsciente y después me quejaba y renegaba sobre esas cosas que yo mismo creaba, pero pues como las creaba de forma inconsciente, no tenía forma de saber que yo era el creador de lo que estaba experimentando, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces la mayoría de las veces buscamos culpables afuera o buscamos culpables en una situación, en una circunstancia, en una persona, cuando nosotros somos los que fabricamos nuestra propia realidad. Entonces si tuviéramos esta claridad mental de saber qué es lo que realmente queremos y estamos la mayor parte del tiempo en un estado de calma o en un estado relajado,
estamos canalizando y enfocando esa energía, por decirlo de alguna manera, en una determinada dirección, y allí es donde se abre el espacio para recibir información que me llevará, que me ayudará a acercarme o a fusionarme gradualmente con lo que realmente deseo. Pero pues si no tengo claro qué es lo que deseo, pues la información que me va a llegar va a ser dispersa y pues obviamente no la voy a poder como, como llevar a ninguna práctica porque estoy en un caos mental que no me permite discernir qué es lo que quiero. Entonces pues toda esa información, esa conexión con este yo multidimensionalmente más grande se pierde totalmente. Entonces Neville Goddard, un autor que también leo mucho y de hecho la mayoría de mis videos o gran parte de mis videos son gracias a sus aportaciones, dice que a un nivel despierto se le proporciona información por todas partes, ¿sí? Entonces, si yo tengo claridad de lo que realmente quiero y estoy alerta, la información me va a llegar por todas partes, ¿sí? Puede ser en una película, puede ser en una lectura, puede ser hablando con alguien, puede ser simplemente meditando o durmiendo, ¿sí me entiendes? O sea, no, la información no llega simplemente en un estado de sueño, la información siempre está llegando, pero depende de nosotros como ser esa antena que la capta o estar dispersos y pues desperdiciar esta oportunidad de conectarnos con este yo multidimensional. Sí, cuenta. Te iba a preguntar si esto se relaciona con, hablando de los aspectos que la psicología de alguna manera ha demostrado, sobre el sistema de activación reticular. ¿Tiene relación? Sistema de Sí, activación. reticular. Es cuando mencionas que, un ejemplo típico, tú quieres, tomas la decisión de comprarte un auto, un coche, y entonces decides el modelo del coche y esa idea, digamos, esa claridad, ahora sí tienes una claridad de lo que quieres, digamos, en ese momento. Sí, Entonces, como sales a la calle, de pronto vas a ver ese coche en todos lados y de pronto estás sumamente receptivo a la información relacionada, digamos, a ese tipo de coches, desde planes de compra o bien créditos o bien cualquier cosa relacionada a eso que quieres, de pronto te empiezan a llegar, digamos, o más bien, tú exacto, empiezas a ser muy receptivo a de esa toda la información información. que envuelve eso que tú quieres, pero obviamente lo canalizamos a lo mejor para, pues para cosas que nos entusiasman y que son fácilmente comprobables, ¿no? Exacto. Y Sí, eso es lo que mencionas, porque lo que decías de la antenita y que estamos recibiendo eso, pues digamos que el sistema de activación reticular habla de eso. O sea, prácticamente es como con nosotros lo que tú dices, o sea, lo que dices, cuando tú sabes lo que quieres, digamos, sabes que esto es lo que quieres y no tienes duda de eso, y te enfocas en y eso. digamos que es cuando la magia sucede. Exactamente. Ok, bien. Y de ahí es donde nace la frase de Neville Goddard, donde dice que a un interés despierto se le proporciona información por todas partes. Y esa frase nació de que le preguntaron que si alguien podía volverse, que si alguien podía, ¿cómo fue? No, se me olvidó en este momento. Que si alguien podría volverse mejor escritor, simplemente asumiendo, que si un escritor podía volverse mejor escritor, simplemente asumiendo que ya lo es, Uh -huh. como fingiendo que ya lo es. Entonces él le dice a la persona que sí, que cuando ocurre este proceso de asumir un estado, es donde uno comienza, lo que decías tú, a ver información o le comienza a llegar la información a uno por todos lados, el ejemplo que mencionabas del carro. Uh -huh. Pero le preguntaban el caso del escritor, si él asumía que ya lo era, le llegaría información por todo lado y efectivamente se volvería un mejor escritor, pero pues obviamente eso depende del enfoque que esa persona tenga en cuanto a lo que realmente desea obtener. Y sobre esa línea, entonces, aquí tomando un poquito de información de Neville Goddard que mencionas, él también hace mucha o hace hincapié, ¿no? Sobre la cuestión como de, o sea, cuando tú estás percibiendo tu realidad y tú te vinculas con tu realidad y tu realidad no te gusta, pues estás atrapado ahí, ¿no? Es como algo que no te deja, estás atrapado. Él menciona Una que tienes cárcel, que salir a un nivel superior de esa realidad en función de poder manifestar, digamos, la nueva realidad que tú deseas. El, exacto.
el asunto es que estamos, digo, aquí entra el concepto del ego, el apego y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero digamos que como sociedad o como humanidad, si lo queremos ver así, o sea, generalizando, pues podemos estar nosotros muy en esa realidad, es decir, a lo mejor una persona quiere ser próspero financieramente o tener algo en su vida, pero su realidad no refleja eso, y la persona dice, es que yo quiero aquello, ¿no? O X o Y, que se manifiesta en la ley de la atracción, pero tú sigues atrapado en tu realidad, por mucho que tú digas, quieras y te enfoques, si no logras romper, digamos, o empezar a creer, que es la parte de nivel de la creencia, ¿no? Cuando empezar a creer realmente, ¿sabes qué? Esto que está aquí no soy yo y yo estoy acá, que es el ejemplo del escritor, tomando como referencia eso, yo soy mejor que lo que está aquí, y Exacto. tú tienes una convicción de eso, o sea, realmente de eso, entonces sí, digamos, lo nuevo, pues ya puede empezar a llegar a A ti. llegar. Y sí, depende de la atención y el enfoque, porque pues Bien, si nos enfocamos en lo que no queremos experimentar, pues estamos prestando atención a eso y pues nos va a llegar más eso. Es como sí. el poder de la atención es nuestra moneda de oro. Donde pongamos nuestra atención, eso va a crecer o a manifestarse, sea bueno o malo. Bien. Eh, bueno, Pregunta, no sé entonces, si lo vas a dime. tocar en un momento más, relacionado a la parte del doble y del desdoblamiento del tiempo. Uno de los conceptos de esto es que se supone que, digamos, no sé si me voy a adelantar, pero te lo comento brevemente para igual no profundizar más en eso, pero se supone que hacia el futuro, digámoslo así, el esquema de hacer contacto con el doble es para tomar mejores decisiones Sí. hacia un futuro potencial mejor. Entonces, sobre esta línea, nada más quiero validar contigo si es algo que vamos a comentar más adelante. Eh, bueno, pues el tema del futuro es que en el contexto del doble cuántico, él se puede mover por el tiempo, porque el tiempo de él no es lineal no es lineal como en Sí, el como de, nosotros lo percibimos, pues. como el de esta dimensión, exacto. Uh -huh. Entonces él ya conoce todo, todas las posibilidades, él las conoce. Pero como lo mencionaba anteriormente, pues en esta dimensión no podemos experimentar todas esas posibilidades, solo podemos experimentar una de ellas. Claro. ¿Y cómo se sabe cuál es la que vamos a experimentar? Pues como lo mencionaba anteriormente, esto nace a raíz del enfoque del estado predominante de la persona. El estado predominante es el que decide qué porción de lo que yo realmente quiero voy a experimentar y qué porción no, ¿sí? Entonces es prácticamente lo que dicen de que atraes lo que eres, no lo que quieres, sino lo que tú eres, Ya, ¿sí? totalmente. Entonces conforme a lo que uno es, uno va recibiendo cierto tipo de información y la realidad se va moldeando de acuerdo como a esa estructura, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, todo lo que podamos imaginar ya existe en ese mundo dimensionalmente más grande y en diferentes porciones del espacio cósmico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos un doble de otra dimensión ya se ha conectado más, a un nivel más, se puede haber conectado, o se ha conectado a un nivel más profundo con este doble cuántico. Entonces ese doble ya está experimentando lo que yo quiero experimentar en esta realidad, ¿sí? Pero eso, como te decía antes, eso depende de nuestro nivel de percepción y de nuestra forma de acceder a esa información. Como te decía, en otros universos, eh, yo, mis copias ya son lo que yo quiero ser en este, pero en otros también hay copias que digamos, hasta ahora están como en ese proceso de entender o ni siquiera han entendido ni les interesará entender este concepto, ¿sí? sí, Entonces, a lo que voy es que esos otros yoes ya están experimentando, están más conectados con ese doble cuántico y otros pues no. ¿Y cómo nos podemos conectar mejor con este yo multidimensionalmente más grande? Pues seleccionando a voluntad lo que queremos experimentar acá, teniendo claridad de lo que realmente queremos para poderlo traer, por decirlo de alguna manera, a esta realidad tridimensional.
Sobre esa línea, entonces, no recuerdo dónde no sé si fue Neville o alguien, no recuerdo dónde lo había revisado, o alguien más, digo, no voy a decir este nombre si no me acuerdo, pero mencionaban algo muy interesante. Dice que cuando tú deseas algo, o sea, que de alguna manera cuando algo te llama mucho o de pronto dices, es que, ay, como que, o te obsesionas a veces con algo, es porque en otro, digamos, otro tú, en otro tiempo o en otro lugar, ya tiene eso. Y de alguna manera eso es como algo que te jala. Exacto. Y eso también depende del nivel o la frecuencia de vibración de tu pensamiento y emoción. Como lo explicaba en un video que hice hace poco, hagamos de cuenta un radio. Un radio tiene todas las frecuencias de todas las frecuencias de onda, AM, FM, tiene todos los programas, pero no podemos escucharlos todos al tiempo, ¿sí? Claro. Si yo tengo una emisora favorita, pues esa emisora debe tener un canal y una frecuencia de onda específica. Pero si yo no sé esa frecuencia de onda específica, pues no la puedo escuchar. ¿Sí? Entonces el tema ahí con lo que tú decías es esa sincronización, digamos, a veces podemos sincronizarnos con esos yo, con esas copias de los multiversos que ya están experimentando lo que nosotros queremos experimentar acá, y también podemos recibir información de ellas, porque como te decía en un principio, cuando estalló el Big Bang, pues toda la energía que se generó, esa energía está conectada a niveles subatómicos. Y pues si tenemos copias exactas, pues estamos conectados a esas copias. Pero no podemos acceder a ellas principalmente porque pues no vibramos, por decirlo de alguna manera, y, este término de vibración tampoco me gusta usarlo mucho porque es muy utilizado por las ideologías New Age y muchos temas pues que se salen del concepto, pero pues sí el mismo Nikola Tesla sí habló sobre la frecuencia y la vibración de todo lo que nos rodea. Entonces hay veces sí nos podemos conectar con esos yoes que tú dices, que ya están experimentando lo que queremos y recibimos porciones de información tanto de la fuente que es el yo cuántico como de esas otras copias y otras copias reciben información de nosotros también. Otras copias que digamos están en un nivel más bajo de percepción de la realidad o de conciencia que nosotros. ¿Te puedo preguntar algo sobre Sí, esa línea? dime. No recuerdo si lo dije en alguno de los libros, pero puede pasarte al revés. Es decir, que tú trates de conectar hacia arriba y de pronto alguien te conecte, pero hacia abajo. No sé si me debe entender. Y te jale hacia abajo? Sí, es decir, que te confunda en lugar de darte respuestas. Sí, claro, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que, pues toda la información, es que recibimos mucha información dependiendo, como lo mencionaba en un principio, de nuestro estado predominante. Entonces nuestro estado predominante a veces cambia, ¿sí? O sea, no es el mismo todo el tiempo porque pues a veces nos metemos en dramas mentales que nos hacen, digamos, cambiar de estado a estados de más baja vibración, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando eso ocurre y permanecemos mucho tiempo en esos estados, sí empezamos a conectarnos con porciones de esas realidades alternas que vibran en esa misma como frecuencia, y pues eso depende de nosotros si no sabemos cómo romperla. Por ejemplo, yo cuando me estoy sintiendo mal y veo que lo que estoy pensando y sintiendo no me está llevando a algún lado, me hago consciente y digo, no, pues yo tengo el poder de sentirme como yo quiera, independientemente de la situación que esté experimentando. Es decir, si mi realidad tridimensional me dice algo, yo no lo tomo personal porque es que esta realidad es un reflejo de ese mundo multidimensionalmente más grande. Entonces yo digo, bueno, estoy experimentando esto, puede que al principio sí como que me afecte de alguna manera, pero pues eso ya va en la capacidad de cada persona para decir, bueno, ya estuvo bien, ya sufrí, digamos, lo que tenía que sufrir, ya me toca, o sea, ya debo cambiar, como decir, de frecuencia, ¿sí? Como Sí. lo del radio que estamos hablando. Entonces, así mi realidad me diga algo, mi realidad tridimensional, si yo tengo claro que esta realidad es una emanación o una sección transversal de un mundo multidimensionalmente más grande, pues yo voy a decir,
esta es mi realidad, pero lo que yo quiero experimentar es otra cosa, que emana de algo más grande. Entonces, pues yo no suelo subordinar mis estados emocionales a lo que experimento en este mundo tridimensional. Suena algo... ¿Se te No, entiende? Yo te entendí de perfectamente. O pronto, sea, sí, pero de pronto, sí, de pronto suena para muchos, o sonará para algunas personas algo difícil de entender, porque pues obviamente nuestros cinco sentidos nos dicen algo que es lo que son como la base de nuestra percepción, pero es que tenemos, o sea, somos una posibilidad más elevada que nuestros cinco sentidos para que se claro. entienda de una mejor forma. Sí, Entonces, porque si yo subordino mi estado emocional y mis procesos mentales a mis cinco sentidos, pues voy a quedar atrapado, como decías tú, en una claro, jaula. sí. Sobre esa línea creo que mencionas varias cosas bien importantes. Entonces, si tomamos la analogía de la radio, o sea, que somos como una radio que emite y recibe, entonces sí Frecuencias, tenemos sí. que cuidar lo que pensamos de alguna manera genera, nos hace sentir de cierta forma y esta forma en la cual sentimos es lo que estamos atrayendo. Exactamente, Ok, ok. exactamente. Entonces, vibraciones bajas, pues vamos a traer vibraciones bajas, porque al final es lo que conecta con nuestra frecuencia de ese momento al menos. Y mira que es una ley universal, que lo semejante atrae a lo semejante. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Eso se presenta en todo el fenómeno de la creación de la naturaleza. Entonces no es algo pues tampoco pues imposible de captar. Si yo soy de una manera, pues obviamente todo mi entorno va a ser se va a moldear a la manera en que yo soy. Pero cuando yo ignoro eso, cuando yo reflejo las circunstancias que experimento, por ejemplo, cuando alguien me trata mal o tengo un problema con alguien y me quedo como atrapado en ese problema en lugar de, digamos, o ignorarlo o trascenderlo, buscar la forma de arreglarlo, cuando no hago nada, pues obviamente voy a quedarme atrapado en esa cárcel. Sí, dime. Y sobre esta línea, entonces, aquí entra el concepto de cómo hay que cuidar muchas veces lo que dejamos entrar. ¿A qué voy? Como duda rápida. Si nosotros menciona por aquí algo que si nuestra frecuencia, digamos, es más elevada, digamos que nosotros estamos vibrando hacia el optimismo o la esperanza o hacia aspectos que te hacen sentir bien, y tú entras en un ambiente negativo, digamos que hay vibra negativa, aplica el mismo concepto de la radio y las frecuencias. Es decir, pues tú estás en una frecuencia que está en este lado, por mucho que llegue una frecuencia distinta, pues nunca se sintoniza contigo. Es más o menos así como lo podemos entender, o hay que tener mucho cuidado ahí. Eh, Pues es que eso depende también de nuestra morada, ¿sí? Lo que hablaba de nuestro estado predominante. Sí, obviamente no se puede estar todo el tiempo, por decirlo de alguna manera, vibrando alto, porque pues siempre van a haber circunstancias que nos van a poner a prueba, por decirlo de alguna manera. Pero si mi estado predominante está fijo y yo tengo ese nivel de conciencia de decir, bueno, puedo experimentar diferentes estados, pero, pero es cuestión mía si me dejo arrastrar o no. Claro, Y cómo yo sé eso? Pues cuando empiezo, digamos, a tener pensamientos y sentimientos que me bajan el ánimo. correcto. Entonces yo digo, cuando eso ocurre, como te decía, no está mal sentirse mal, ¿sí? Porque también es un proceso, o sea, también hay un dicho, no me acuerdo dónde, creo que fue Carl Jung que dijo que ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos de que sus raíces lleguen al infierno, ¿sí? Entonces no se trata simplemente de llegar, no, sí, que yo vibro alto y yo soy, y nada me puede tocar en cuanto a ese tema, no, somos humanos y también tenemos altibajos, pero si somos conscientes de que nuestro estado predominante crea nuestra realidad, pues vamos a trascender y igual vamos a experimentar esos estados, por decirlo así, de baja vibración, pero vamos a trascenderlos muy fácil porque somos conscientes de que ese estado predominante es el que crea nuestra realidad. Y vamos a Y, quitar nuestra atención
de lo que no queremos experimentar. No es nada difícil. Lo que pasa es que el problema es que no tenemos el control de nuestra atención. Es eso. Dime. Y sobre eso, entonces, tú mencionaste algo que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, muchas veces, si tu frecuencia es diferente, aunque lleguen personas, digamos, tu entorno, pues, o sea, personas de trabajo que vibran en otro contexto, muchas veces esas personas se sienten incómodas contigo, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Y se tienden como a repeler o alejar. Entonces, tú de alguna Exactamente. manera empiezas a controlar un poquito mejor, pues, el entorno que te envuelve, ¿no? Exacto, y eso nos lleva a otro tema y es que pues algunas personas por tratar de quedar bien o de agradar a otras personas subordinan sus estados en consecuencia con los estados de otra persona, ¿sí? Entonces si yo quiero ser amigo de X o Y persona, me adapto a lo que ella dice y cambio mi forma de ser y mi forma de expresarme. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que me estoy dejando arrastrar por las frecuencias de otras personas y mi realidad. O sea, no estoy siendo el creador de mi realidad cuando dejo que eso se meta en mi cabeza. Por eso, pues, yo también menciono mucho en el canal el tema de no estar como buscando la aprobación de otras personas, sino que simplemente dejar que las cosas se den, que dejar que todo como que se compacte de una forma natural. De hecho, hay un principio taoísta, el principio Wu Wei de menor acción posible, que también lo he hablado en un video, lo hablé, que es prácticamente dejarse llevar, así como la naturaleza. Digamos, una flor no tiene que esforzarse para florecer, ni una cascada tiene que esforzarse para tener abundancia en agua o para simplemente fluir, ¿sí? Entonces, lo mismo funciona con nosotros. Cuando forzamos determinadas cosas, eso nos hace muchas veces caer en temas de autosabotaje y de experimentar pues, realidades que no queremos simplemente porque estamos forzando y forzando y tratando de encajar en algo que no somos. Entonces el tema de no dejarnos arrastrar por esas frecuencias que están, como el radio, esas frecuencias que están en todo lado, pero pues si yo tengo claro qué es lo que quiero, pues yo sé qué frecuencia es en la que quiero vibrar o percibir la realidad, por decirlo de alguna manera. Y aquí me gustaría ya preguntarte, sobre todo siendo respetuoso de tu tiempo, ¿cómo cómo la gente puede empezar a conectarse mejor, digámoslo así, o qué recomendaciones das tú para que la gente logre establecer esa conexión, digamos, con este doble cuántico y que de alguna manera pues empiece a experimentar, digamos, los beneficios? Bueno, sí, pues como lo mencionaba anteriormente, lo primero es tener claridad de qué quiero yo de esta vida, de dónde quiero ir, de dónde quiero llegar. Cuando hay esa claridad, como tú decías en el ejemplo del carro, todo se empieza a moldear conforme a ese estado predominante de esa claridad que yo tengo. Voy a empezar a recibir información, voy a empezar a atraer personas que están en la misma sintonía en la que yo estoy y pues voy a empezar a percibir todo lo que me rodea de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, el peor autosabotaje que podemos hacernos a nosotros mismos es ir a es ir a dormir o dormirnos con preocupaciones, miedo, ansiedad o estados similares. Porque digamos a nivel fisiológico, esto es un impedimento para que ocurra la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Son esas nuevas conexiones neuronales que se generan en la etapa REM del sueño, en donde se produce la reparación celular y estas nuevas conexiones neuronales, digamos, si tenemos algún problema y nos vamos a dormir calmados y relajados, cuando nos levantamos el cerebro prácticamente ya ha trabajado en ese problema y cuando nos despertamos tenemos esa claridad de abordarlo de la mejor manera. Mientras que si yo tengo un problema y me acuesto preocupado, pues no voy a dejar que suceda primero no voy a ingresar a la etapa REM del sueño en donde se produce esa sinapsis. Y pues obviamente no voy a recibir esa información
de ese yo multidimensionalmente más grande. O sea, para mí cuando yo recibo esa información es cuando se produce la sinapsis, que son esas nuevas conexiones neuronales, pero cuando yo me acuesto en paz, en calma y sin preocupaciones, sin miedo ni ansiedad. Y esto lo mencionaba también el doctor Jean-Pierre Garnier, que digamos el estado en el que vamos a dormir es fundamental para comunicarnos con ese yo dimensionalmente más grande. Entonces yo sí le sugeriría a las personas que traten de estar calmadas y relajadas al momento de dormir para que pues cuando se despierten ya tengan todas como las facultades para abordar esos problemas que no se pudieron resolver en la noche anterior y pues para conectarse con ese yo multidimensionalmente más grande. Entonces me gustaría terminar con una frase del libro del arte de la guerra, no sé si lo conoces, si lo Sí. hayas leído, el arte de la guerra de Sun Tzu, esa frase la vi hace poco, dice que los guerreros victoriosos ganan primero en su mente y luego sí van a la batalla, luego sí van a la guerra. Es decir, se apropian de ese estado de la victoria antes de experimentarlo, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra y después buscan la victoria. Y esto de hecho fue confirmado por Winston Churchill, el primer ministro inglés cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Winston Churchill decía que el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de que la suerte decida el estado de ánimo. Y lo que quería decir era que pues no es lo mismo ir a la guerra, pues ¿qué es ir a la guerra? Pues irse a trabajar, irse a estudiar, irse a hacer una presentación, no sé, eso vendría siendo ir a la guerra en estos tiempos. Entonces Churchill decía que si uno va a la guerra con una actitud ganadora, es diferente a que vaya con una actitud desmotivada o asustada o bueno. Entonces el estado emocional que uno posee al realizar cierta actividad influye directamente en el desarrollo de esa actividad. Y pues ya sabemos quién ganó la guerra. Pues por lo menos en este universo la guerra la ganaron los aliados y la perdió Hitler, pues porque en el multiverso sí, seguramente Hitler la ganó. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando desde de lo que decía Churchill sobre el estado de ánimo. Sí, sobre eso, también para cerrar, sí, es otro tema que ya me vinieron preguntas, pero no las voy a dejar para esta ocasión, la dejo para otro tema, para Okay. otra sesión. Nada más, creo que dentro de la conclusión, mencionas aspectos muy interesantes. Por uno, el no forzar, que creo que es uno de los problemas que solemos tener, ¿no? Buscamos el cómo, o sea, quiero esto y pensamos que es nuestra responsabilidad el cómo lo tendríamos que averiguar y si las cosas no resultan o más bien no se dan de la manera en la cual nosotros queremos que sean, es lo Nos que genera desanimamos. muchas veces pues esta resistencia y este sinsabor, ¿cierto? Y este bajón de ánimo. Así es decir, nos sentimos mal, pero es un círculo vicioso, nos sentimos mal y forzamos más, y nos sentimos peor Exacto. y forzamos más, y al Y es final, pues, nuestra propia creación. y el punto aquí sería más bien, como dices, hay que fluir, y algo muy importante es esta parte mencionaste en su momento, la duda mata. Entonces, es lo que mencionas de la realidad. A lo mejor tu realidad está mostrando cosas que no tiene correlación con lo que tú estás queriendo, pero como tú dudas de eso que quieres, pues ahí se mata, digamos, esa realización, porque tú sigues de alguna manera atado aquí. La Y clave es estás cortando y estás cortando la comunicación con ese yo multidimensionalmente más grande, por decirlo de alguna forma. Y pues recordemos que esa comunicación pues viene en forma de un lenguaje que trasciende las palabras, que trasciende las señas. Es un lenguaje intuicional. De hecho, hay un mundo intuicional dentro de nosotros que pues la mayoría no ha explorado, pero pues sí todos deberíamos. Pues muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque digo, puede haber mucho tema, sin embargo, también respeto tus tiempos. No te me vayas a ir nada más, pero quiero cerrar esta transmisión y nada más me esperas por ahí un poquito detrás del telón. Ok, Y prácticamente pues ya nos acabas de mencionar cuáles son los aspectos que hay que considerar, irnos a la cama a la hora de dormir, en paz, con calma, tranquilos. con confianza,
y al final lanzando, digamos, eso que nosotros quisiéramos resolver y confiar en que vamos a encontrar la respuesta, ¿cierto? Es que la respuesta ya está ahí, pero no tenemos acceso a ella por ese caos mental que te comentaba. Entonces, siempre está ahí. La cuestión es cómo me sincronizo yo pues con esa respuesta. Es más que todo eso. Muy bien, pues bueno, las personas que como que están revisando esta información, vamos a dejar los enlaces que van a llevar a Strategic 11 en su canal. No sé si tengas algún otro medio o también tengas alguna otra red que quisieras mencionar o simplemente con Strategic 11 en las redes generales ahí te encuentran. Sí, básicamente ese es el proyecto que estoy trabajando ahorita, Strategic 11. Ahí me pueden encontrar en las redes. Muy bien, pues nada, no te me vayas a ir y déjame Okay. cerrar esta transmisión. Entonces, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Aquí tenemos uno de los referentes, uno de los temas que normalmente suele ser tema de mucha curiosidad, tema también de la gente quiere saber, tema de mucha duda, tema también que se presta a veces a la charlatanería, incluso, todo depende de cómo lo quieran ver. Sin embargo, lo que viene siendo relevante aquí es que hay cosas que son verdades fundamentales, pues, y el hecho de sentirnos bien es mejor que sentirnos mal. Y el hecho de vibrar más arriba es mejor que vibrar más abajo. Y ustedes pueden investigarlo por muchas referencias, lo importante que viene siendo esta cuestión mente, cuerpo, pensamientos, emociones, energía. Y es algo que cada vez más podemos darnos cuenta que el mundo de alguna manera está más receptivo a este tipo de temáticas porque busca de alguna manera entenderse mejor y puede parecer por otro lado que hubiese una histeria colectiva, sin embargo, pues no vamos a entrar en todavía en estos contextos, pero muchas veces cosas tienen que pasar para entender después qué habría que hacer y llegar a un mejor equilibrio. Bueno, antes que se me vaya mi estimado amigo Strategic 11, nada más quiero agradecerles a los que nos acompañaron en esta transmisión y por favor permanezcan atentos a los enlaces que aparecen en la descripción porque ahí van a encontrar, digamos, mayor profundidad sobre estas temáticas. No se olvide seguir a nuestro colega y referente Strategic 11 en sus redes si es que este tipo de temas le resultan de su interés. Mi nombre es Salvador Domingo, me despido y nos vemos en una siguiente sesión de Video Podcast. Chao.